Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Este es su encuentro diario con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. Bienvenidos. De inmediato con los principales temas de este viernes 21 de noviembre. La ministra de Desarrollo Rural, Teresa Morales, confirmó que se reunirá con el Ejecutivo de la Federación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, CONAMIPE, Víctor Ramírez, a fin de conocer las razones por las que este sector decidió no pagar el segundo aguinaldo. Hay maneras de hacer ferias y otras cosas que permitan mejorar las ventas de las microempresas y con esas ventas se pueda pagar el segundo aguinaldo, indicó Morales. Sin embargo, CONAMIPE no ha respondido a la invitación realizada por la ministra. Mientras tanto, el gobierno indicó que los trabajadores eventuales vinculados con una entidad pública para la prestación de especiales o especializados servicios están excluidos en el pago del doble aguinaldo. Así lo indicó el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. En Bolivia se registraron 169 crímenes contra mujeres entre enero y octubre, de los cuales 103 son feminicidios, 64 asesinatos por inseguridad ciudadana y 2 homicidios-suicidios, según el último informe del Observatorio Manuela, Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM. El reporte indica que son 14 hechos más en comparación con el mismo periodo del año 2013. Los departamentos con cifras más altas de muertes de mujeres son La Paz, con 33 casos, Cochabamba, con 25 casos y Santa Cruz, con 16. Según se indica en la información del CIDEM, el ámbito más común donde suceden es el íntimo o el conyugal, con 60.19%, y fueron cometidos por celos el 30.10%. La ONU recomienda movilización urgente de la población para evitar más muertes. La apertura del registro de votantes se inició los primeros días con problemas. En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los ciudadanos acudieron ayer a los puntos de registro, pero varios estaban cerrados y en otros aún se instalaban los equipos y el mobiliario para la atención al público. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral admitió las dificultades por falta de dinero, ya que el presupuesto solicitado para este proceso fue desembolsado recién el lunes por la tarde y por parte del ministro de Economía, y además hubo un recorte. Se aprobó 24 millones de bolivianos, pero se desembolsaron 20 millones de bolivianos. Así lo indicó la vocal Dina Chuquimia, quien explicó que por ese motivo solo hasta ayer se terminó de contratar a notarios electorales y se alquilaron espacios para instalar los puntos de registro habilitados. El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, Alejandro Santos, informó que el gobierno aprobó la construcción de un gran proyecto minero en la zona de Palaviri 2 para evitar mayor deterioro del Cerro Rico de Potosí. El programa tendrá una inversión de 70 millones de bolivianos y beneficiará principalmente a aquellos mineros que realizan explotación sobre la cota 4400, según el estudio geotectónico de estabilidad realizado en el Cerro Rico. Existen al menos 5 áreas de alto riesgo, entre las que se halla en la cumbre, que enfrenta un grave hundimiento y está en proceso de expansión debido a la extracción de carga y fragmentación de la roca. El gobierno afirma que Bolivia construirá su propio corredor bioceánico, el cual unirá al Brasil con el Perú. Así lo indicó la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en respuesta a las declaraciones del presidente del Perú, Ollanta Humala, quien indicó que la construcción de un tren entre Perú y Brasil permitirá unir comercialmente puertos del Atlántico y el Pacífico. No cruzaría a través de Bolivia, indicó. La ministra no cree que las declaraciones del gobierno peruano sean un desaire, puesto que consideran que todos los países tienen derecho a impulsar sus propios corredores. En Cochabamba, hoy se celebra el Día Internacional del Músico y de Santa Cecilia, la patrona de la música, con una maratón de 12 horas continuas de interpretación musical. Casi medio centenar de solistas y una decena de agrupaciones musicales participan de la primera telemaratón musical que realizan desde las 9 horas en el Aula Magna y Teatro al Aire Libre de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón.
El ingreso a todas las presentaciones es gratuito y el objetivo de este evento es dar a conocer el programa de licenciatura en música de la Universidad Mayor de San Simón e involucrar a la comunidad con este programa. El organizador de la maratón, Giovanni Silva, indicó que esperan que la iniciativa se repita todos los años en esta fecha y se amplíe en horas, de manera que la maratón dure 24 y 48 horas seguidas o tal vez más, indicó. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una variante colocándose hoy en 8 bolivianos con 60 centavos. 8 bolivianos con 60 centavos. El yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Llega el momento de revisar toda la actualidad deportiva. 10 de los 12 clubes de la liga decidieron ayer en Cochabamba sugerir a la Federación Boliviana de Fútbol la contratación de Eduardo Villegas como seleccionador nacional para los próximos 4 años, en contra del ejecutivo de esa entidad que eligió a Mauricio Soria. Los presidentes de Bolívar, Wilstermann, Real Potosí, San José, Universitario de Sucre y los delegados de Sport Boys, Universitario de Pando, Oriente Petrolero y Nacional Potosí decidieron que en el afán de la liga de aportar en la construcción del fútbol nacional, sugieren a Villegas para el máximo cargo de la dirección técnica del fútbol nacional. Solo 3 equipos ligueros tienen la oportunidad de ser campeones en este torneo: Oriente Petrolero, Bolívar y Wilstermann. Uno de ellos será el campeón del torneo de apertura de la liga y desde este fin de semana enfrentarán una recta final de 5 jornadas al todo o nada. Demasiada sorpresa tendría que darse para que otro sea el vencedor. Real Potosí, San José, Universitario, Strongers y Blooming todavía no tiran la toalla, pero han quedado rezagados y será difícil que den el campanazo. Wilstermann, con 30 puntos, tendrá aparentemente un partido más sencillo porque mañana recibirá a Sport Boys, penúltimo en la tabla de posiciones. Y si gana, estaría alcanzando momentáneamente al primero. Y justamente Oriente, con 33 puntos, tiene el partido más duro de la fecha porque su rival será nada más y nada menos que Blooming, en un clásico cruceño que fue programado para el domingo en el cierre de la 18ª fecha. Bolívar, mientras tanto, con 30 puntos, jugará en el Hernando Siles y se enfrentará a un siempre peligroso Universitario de Sucre, que en este certamen defiende su título ganado a mitad de año. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo, y estas han sido las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.